Nuestra FM. Búscanos en la web www.nuestrafm.com. 14 minutos pasaron de las 8 de la mañana. En un ratito, después de esta charla, porque me parece que si no, no corresponde, me gustaría poder. Hay un amigo, un gran amigo de la radio, Gustavo, que eh, em, me acaba de enviar un audio tremendo, que no puedo ponerlo al aire porque además tiene mucho término poco radial, pero es muy claro, porque recién hablamos con el diputado Gustavo San Román y hay que tener en cuenta que esta provincia ha sido gobernada muchos años por un sector político, muchos de los cuales después terminaron acordando con el actual sector político que gobierna, con muchos funcionarios de aquellos años que siguen en estos años, pero que están ahí siempre dando vueltas. Y en realidad ocurren cosas que a lo largo de los años se debían haber modificado y no se modifican. Entonces, la pequeña y mediana empresa hoy tiene un costo de funcionamiento que es distorsivo. De hace tiempo, no de ahora, de hace tiempo. Hoy también apoyado desde algunos gobiernos provinciales que apoyan, digo, medidas del ámbito nacional. Y entonces siguen complicándose todavía más. Entonces la bronca de Gustavo es, che, hace 1000 años que están estos tipos acá. Y siguen ocurriendo las cosas que siguen ocurriendo, los controles para un lado, sí, para el otro no, esto de los impuestos distorsivos. Bueno, mientras tanto, no sé, las entidades empresarias que en algún caso se ponen, se pintan unas rayas rojas y negras en la cara y salen a la guerra, para la foto, digamos, y otras ni siquiera eso, ¿no? Se reúnen con las mismas autoridades. Las que se sacan la foto en Instagram están reunidos mientras otros se movilizan, con el caso de la Cámara de Comercio en Río Colorado. Pero bueno, esto por un lado. Y por otro lado, lo tengo a Cristian enojadísimo con lo que acaba de decir San Román con el tema empleados. Pero bueno, vamos a escuchar todo eso en un ratito nada más. Pero además podemos opinar, ¿eh? Podemos opinar. 2931 15 410 868. Ahí podemos opinar. De este y de cualquier tema. Por ejemplo, ahora de lo que vamos a hablar tiene que ver con esta fuente, este recurso fundamental que es el agua. Yo decía, nos cortaron porque se rompió una parte de un canal acá, nos cortaron 2 días el agua y había un revuelo queriendo saber qué pasaba, por qué no teníamos agua para riego. Imagínate vos qué pasaría si algún día te dicen que no hay agua porque no hay cantidad o porque está totalmente contaminada para consumo. ¿Qué pasaría, no? Por eso nuestra gran preocupación y todas las semanas hay algo de este tema aquí en la radio. Una vez más lo hemos molestado el ingeniero Juan Greco, que es el representante de La Pampa en el COIRCO, a horas nada más de una nueva reunión. Juan, muy buenos días, un gusto en saludarte. Hola, buenos días. Bien, gracias. Gracias por atendernos, Juan. Bueno, digo bien, ¿no? Habíamos hablado la última vez, Juan, había expectativa por estos proyectos, 34, 32, 34 proyectos del gobierno mendocino para influenciar sobre los recursos hídricos que nos tocan a nosotros directamente también. Hubo una reunión del COIRCO, no sé si es reunión ordinaria o reunión por este tema también, Juan. No, es la reunión mensual que corresponde al comité ejecutivo y, bueno, obviamente, uno de los temas a tratar, más allá del resto de las actividades de la cuenca consensual con el resto de las provincias, es el proyecto minero Malargüe Distrito Minero Occidental, el cual lo que sabíamos y lo que sabemos que son 34 proyectos, ¿no es cierto? Se le había pedido la información al representante de Mendoza, que la reunión fue ayer a la mañana. El lunes a la noche recibimos más de 450 archivos, los cuales obviamente del lunes a la noche al martes a las 10 de la mañana imposible
tener la posibilidad entre todas las provincias, de leer absolutamente todo. Eran los estudios de archivos de los estudios de impacto ambiental, Juan. A ver, mire, hay de todo. Yo a la fecha debo haber visto 75 archivos, me faltan 300 y pico de archivos para leer. O sea, estamos en el proceso de lectura, de saber qué dice cada uno. Para emitir una opinión al respecto tenemos que tener todo el conocimiento de lo cual Mendoza ha enviado al COIRCO, ¿no? Debemos recordar que Mendoza es la única provincia del Comité de Cuenca del Río Colorado que no amplió las facultades ambientales al COIRCO. Sí lo tiene Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, por ley. Mendoza no, y de hecho en el mail que nos envía, Mendoza nos hace saber que por una cuestión de buena voluntad de su parte envía esta información. Y el COIRCO, Juan, y el COIRCO como organismo, como entidad, ¿no tiene la potestad de exigirle a Mendoza como integrante del COIRCO que se ajuste a lo que dice la legislación? A ver, vuelvo a reiterar. El Estatuto de COIRCO marca claramente el manejo de la cuenca del punto de vista hídrico, ¿no es cierto? Caudales, obras, pero todo referido a la actividad hídrica, áreas de riego, áreas de consumo, prioridades. Primero está el agua, después está el riego, después la generación de energía eléctrica, después la actividad minera, es decir, establece ese término. ¿Cuándo aparece el tema de la actividad hidrocarburífera? Las distintas provincias ampliaron las facultades que no la tenía el estatuto hacia COIRCO para cuestiones ambientales, ¿no es cierto? Es decir, el requerimiento del punto de vista ambiental al Comité Ejecutivo, o sea, a todas las provincias, porque el COIRCO somos nosotros, somos cada una de las provincias. Eso lo hizo por ley provincial las 4 provincias, menos Mendoza. Ajá, Mendoza no lo tiene. Ahí está, ahora me queda claro. Eso hace que al faltar Mendoza no haya una ley nacional que las agrupe. De hecho, el Estatuto de COIRCO, una vez que fue refrendado por las 5 provincias, es una ley nacional. Obviamente, no se pueden presentar ni en diputados nación ni en senadores una ley nacional de la ampliación de las facultades a COIRCO porque falta una provincia que es Mendoza. Uh-huh. Entonces, como esto es un tema mixto, tanto desde el punto de vista hídrico, porque todavía no sabemos exactamente cuáles son los requerimientos desde el punto de vista hídrico que tienen estos proyectos, por eso Mendoza hace saber que desde el punto de vista ambiental, Mendoza no tiene la obligación de enviar información a COIRCO porque no la considera autoridad de aplicación. Ajá. Entonces, a través de esa situación es que nos hace saber en este mail y bueno, manda esta cantidad de archivos que obviamente todas las provincias estamos en proceso de observación, de lectura, bueno, son una cantidad de información muy, muy amplia. Lo único que puedo decir es que se le reiteró a Mendoza en la reunión que a modo de síntesis, ¿no es cierto?, envíase la ubicación, el geoposicionamiento, es decir, la ubicación exacta de los 34 proyectos, así sea por zonificación, si bien son de carácter exploratorio, a los efectos de al menos conocer la ubicación. Después observaremos toda la documentación que ha presentado Mendoza, ¿no es cierto?, a ver si cumple con las leyes provinciales seguramente, porque la han aprobado diputados y senadores de la provincia de Mendoza, ¿no es cierto? Pero queremos saber qué implicancias tienen dentro de la cuenca del Río Colorado. Claro, ahí va a estar la cuestión, ¿no? Seguramente, porque, sí, seguramente. Es decir, lo que desde la provincia de La Pampa tenemos muy claro, y eso lo hemos hecho de manera permanente, es que
tenemos que sí o sí defender la cantidad y calidad de agua del río Colorado. Para la provincia de La Pampa, por ahí el quinto río Negro, que tiene otro río de un caudal muy importante, pero para la provincia de La Pampa es el único río en el cual podemos desarrollar actividades desde el punto de vista hídrico, riego, y nada más y nada menos que la captación de agua que suministra el 80% del agua que consume la ciudad de Santa Rosa. Y con la ampliación del acueducto al norte, que no es un capricho, simplemente es la necesidad de contar con ese agua, porque el agua subterránea que tenemos en el norte tiene una presencia de arsénico alta, lo cual la hace inviable para el consumo humano. O sea, el río Colorado nos abastece de cantidad y calidad de agua apta para el consumo humano. Todos sabemos los riesgos que implica la actividad minera, ya lo sabemos, Sí. tenemos experiencia, y bueno, obviamente vamos a hacer absolutamente todo lo posible para que eso se mantenga. Cualquiera sea la actividad que se desarrolle dentro de la cuenca del río Colorado, cualquiera sea la provincia que lo desarrolle. Juan, estamos conversando con el ingeniero Juan Greco, representante de La Pampa del Coirco. Juan, justamente, bueno, a partir de la aprobación del RIGI en el ámbito nacional, la cuestión del extractivismo vuelve a tomar fuerza en todas partes. Bueno, la provincia de Río Negro atraviesa, si se quiere, su mejor momento en esto, ¿no? Porque algunos proyectos que estaban allí guardados se reflotan, ni hablar del tema del gas natural licuado. Eh, Teniendo en cuenta ustedes que trabajan permanentemente en el cuidado de un recurso fundamental como son los ríos, digo, ¿qué se habla de esto en el COIRCO, digamos, de esta corriente extractivista que va a impactar directamente, como todos los proyectos de este tipo, en distintas fuentes de agua? ¿Se habla de esto en el COIRCO? ¿Hay preocupación por esto en el COIRCO o es solamente para nosotros una cuestión de preocupación, Juan? No, sin ninguna duda. Es una no solo es una cuestión de preocupación, sino de ocupación del tema. Uh-huh. Por eso recién le decía, cualquiera sea la provincia que desarrolle actividades mineras, debemos saber efectivamente cuáles son los efectos, que pueden ser nulos, que pueden ser menores, y pueden ser sustentables en el tiempo y que pueden ser graves. Pero para eso debemos tener el conocimiento de efectivamente qué es lo que se va a hacer. En este caso en Mendoza, pero llega a ser Río Negro, va a ser lo mismo, llega a ser Neuquén, va a ser lo mismo. Uh-huh. De la misma manera que se trabaja con la inspección del área hidrocarburífera, y no importa la provincia, incluyendo La Pampa mismo. Es decir, nosotros desde la provincia de La Pampa hemos, yo digo, colocado en un grado muy severo el control de la actividad hidrocarburífera, porque si hay derrames del río hidrocarburo al río Colorado, los primeros perjudicados somos nosotros mismos. Uh-huh. O sea, y eso es una actividad conjunta, primero una decisión de nuestro gobernador, y que ha sido transmitida a los distintos entes de control, la Secretaría de Energía, a través de la Secretaría de Hidrocarburos tiene injerencia directa, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos. Uh-huh. Y por eso tenemos un control realmente estricto de todas las actividades petrolíferas y mineras que se encuentran dentro de nuestra provincia. Y en realidad no estamos haciendo nada extraordinario, estamos cumpliendo lo que marca el estatuto, que si bien tiene mucha antigüedad, ha sido muy sabio en su elaboración. Obviamente tendríamos que actualizarlo porque hoy los sistemas de medición son distintos, hay otras tecnologías, hay otras posibilidades de evaluación, pero del punto de vista ambiental, cuando 4 provincias decidieron darle al COIRCO las atribuciones del punto de vista ambiental, lo hicieron con mucha sabiduría y con mucho interés para que la cuenca o el río no tuviese un grado de contaminación tal que no nos posibilitase ningún otro tipo de desarrollo. Y a pesar de que Mendoza no ha dado esto, obviamente vamos a hacer con todas las herramientas posibles, técnicas y jurídicas, para seguir preservando la calidad del agua. Juan, ¿cómo sigue ahora este tema con Mendoza?
tenemos la próxima reunión prevista para, creo que el 20 de febrero, si mal no recuerdo. Así todo, esperemos que Mendoza tenga la buena voluntad de enviar el geoposicionamiento de todo el proyecto minero, así sea por zonificación, para saber efectivamente cuáles corresponden a la cuenca del río Colorado. Lo que estamos pidiendo es eso, ¿no es cierto? Claro. Y obviamente, imagínense, creo que en total, si mal no recuerdo, son alrededor de 525 archivos, los que todos PDF muy grandes, con mapas, hay mucha información para leer, para estudiar, para debatir, y bueno, realmente queremos estar seguros de que esa actividad, por más que sea exploratoria, no produzca ningún daño, al menos desde la provincia de La Pampa. Esa es la posición. Sabemos que hoy el RIGI le ha dado vía libre a muchos proyectos de esta naturaleza, que incluso algunas de las provincias que integran la cuenca del río Colorado estén dispuestas a aprovechar eso, pero siempre y cuando, por lo menos desde la provincia de La Pampa, no, vuelvo a reiterar, no se altere la calidad y cantidad de agua del río Colorado. Eso lo tenemos muy claro. El gobierno de La Pampa en eso no va a aflojar un paso, porque para nosotros significa fundamentalmente agua para consumo humano, y para que así sea debemos tener todas las garantías posibles de que no tengamos un gramo de contaminación de ninguna sustancia, que lamentablemente para la actividad minera a cielo abierto siempre exista el riesgo. Es cuestión de recordar qué es lo que pasa en San Juan, en la cuenca del Desaguadero, que está seca, pero imagínense que si hoy el Desaguadero desembocase en el Colorado, con las mineras que tiene San Juan, con la rotura de las presas mineras, hubiésemos tenido seguramente agua contaminada, ¿no? Sin dudas. Porque se han producido derrames, en Veladero es un hecho, a través de Barrick. Digamos, es un hecho real y concreto. Y no se entiende. La misma gente de San Juan se ha quejado de la contaminación de los ríos que están dentro de San Juan, que después por las presas no llegan al Desaguadero. O sea, que esperamos que no sea lo mismo que suceda con el río Grande ni con el río Barrancas. Juan, estamos atentos a lo que ocurra, como siempre. Muchas gracias por atendernos. Sí, si me permito, un temito más, Sí, cómo no. que me parece que es muy importante desde el punto de vista del COIRCO. Se va a elevar una nota a los efectos de solicitarle a Nación que se ponga al día con la deuda que tiene con COIRCO, que son más de 300 millones de pesos, incluida la cuota del primer bimestre de este año. Ha hecho solo un pago para el funcionamiento de nuestra institución a través de todos los trabajos técnicos que se realizan, ya sea de inspección, análisis de calidad de agua de manera sistemática, que nos garantizan qué tipo de agua tenemos hoy en el río Colorado, son fundamentales. Hasta ahora las provincias se han hecho cargo, pero obviamente algunos estudios hemos tenido que suspenderlos porque no hay fondos para los mismos, que no son estudios baratos, por así decirlo, si se me permite el término. Así que se le va a elevar una nota al subsecretario de Recursos Hídricos a los efectos de recordarle esta deuda que Nación tiene, de la cual todavía no habíamos tenido noticia. Juan, una deuda de 300 millones de pesos no se genera de la noche a la mañana. ¿Desde cuándo arrastran esta deuda? 2024. Es lo Ha de habido un solo pago. El resto de las provincias están prácticamente todas al día, todas. Y si no está al día, el último bimestre de 2024 está al salir, pero las provincias hemos afrontado esta situación, lo cual nos obliga, obviamente, a un manejo desde el punto de vista administrativo muy estricto. Siempre COIRCO ha sido muy austero. Tenemos específicamente un equipo técnico muy fuerte, un equipo administrativo de 2 personas nada más,
y el resto es equipos técnicos que son los que realizan todas las actividades que nos permiten tomar las mejores decisiones posibles, vuelvo a reiterar, para tener calidad y cantidad. Y no nos olvidemos que hemos podido administrar una crisis de 12 años en las cuales todas las provincias tuvimos disponibilidad de agua para consumo humano y para riego. O sea, creo que ha dado claras muestras de lo que, desde el punto de vista técnico, esta institución significa. Juan, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Que, Gracias ten- por la que comunicación. tengas buena jornada. Hasta luego. El ingeniero Juan Greco, representante pampeano en el COIRCO. Bueno, ahí está la cosa. Mendoza dice, bueno, nosotros no presentamos nada. Y a última hora le lleva 400 y pico de archivos antes de la reunión para que nadie pueda estudiarlos del todo. Y así van pateando la pelota para adelante, ¿no? Un tema que interesa directamente al COIRCO, en tanto y en cuanto, bueno, son estas implicancias directas sobre los recursos hídricos que afectan sin ninguna duda a las provincias. Habrá que estar expectantes a ver qué es lo que pasa con esto. No está resuelta la cuestión, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Mendoza quiere una vez más avanzar, como lo ha hecho tantísimas veces, sobre los recursos hídricos que son de su provincia, pero también que afectan al resto, y ahí debiera estar el COIRCO como el organismo más fuerte para poder sostenerlo. Veremos cómo sigue esta historia de aquí para adelante. Nuestra FM, búscanos en la web www.nuestrafm.com. Puedo creer que haya dicho que los trabajadores le ganamos a la inflación cuando después se enumera la suba de dispares de los medicamentos y los servicios como la luz, el gas, el agua. Se acaba de decir que los medicamentos subieron por encima de la inflación, que los servicios también subieron por encima de la inflación, mucho más en Río Negro, que tenemos el costo de los servicios mucho más elevado. Habló del RIGI como si fuera algo que nos viene a salvar cuando la mayor inversión la está haciendo YPF, una empresa estatal. Entonces acaban de entregar a la provincia por 30 años, dándole libertad impositiva a pequeñas empresas que se formaron de un día para otro para poder acceder a estos beneficios, en vez de fortalecer el sector PYME. El sector PYME viene siendo muy golpeado, no solamente en Río Negro, sino a nivel nacional. Después la suba de los alquileres. Yo no veo que nosotros los trabajadores estemos ganando a la inflación. Hoy un trabajador deja el 20% de su sueldo en un alquiler, y si te enfermas, bueno, vemos cómo llegas a fin de mes. Bueno, ahí estaba la opinión de un trabajador respecto de los dichos de San Román de hace un ratito, nada más. Yo creo que ningún trabajador, ni trabajadora, ni jubilado, ni jubilada en nuestro país superó en el último año, mejoró la inflación. Hay muy poquitos sectores que pueden haber mejorado la inflación y que se pueden haber favorecido con la política implantada. No son muchos, ¿no? Después habrá algunos que están más afectados o menos afectados, pero digamos, ¿cómo puede mejorar la situación de un trabajador o de un empresario pyme que de golpe pasó a pagar 3 o 4 o 5 o 6 veces más por los servicios, solamente por los servicios, ¿no? Digamos, es una cuenta muy fácil
muy fácil. Pero bueno, después está el discurso político. Después, personalmente me pasa lo mismo con muchas cosas. Yo recién escuchaba a Juan Greco, un hombre que yo sé que estaba preocupado por el río, pero que pertenece también a un sector político que hoy tiene esta postura y mañana no sé. Hemos escuchado muchas cosas por parte del CODIRCO, muchos planteos, muchas cuestiones, y sin embargo, no hablo de individualidades, insisto, no lo ubico a Greco en esta situación. En general, el CODIRCO, bueno, tantas veces hemos dicho, ¿no? Aquella vez que éramos tan tiernitos y que sin querer descubrimos que había un informe, vinieron a darnos un informe, el CODIRCO vino a darnos un informe, se sentaron ahí en una mesa muy bien armada en el centro de jubilados allí de calle Belgrano, y cuando mientras estaba dando el informe alcanzamos a descubrir, tiernitos nosotros andábamos en aquellas épocas del móvil de la radio, y descubrimos que había un informe en un portafolio que no era el portafolio del ingeniero Perl, recuerdo, que en aquel momento era presidente del CODIRCO, que no era el mismo que estaban dando así públicamente. Nosotros leíamos de ojito, en aquella época la vista era buena, llegaba un poquito más lejos y se podía leer de ojito que lo que se estaba diciendo no era lo mismo que decía el informe. Entonces, a partir de eso, es difícil poder creer todo esto. Insisto, no lo ubico, no lo pongo ahí en el banquillo al ingeniero Greco. Hablo de las cosas que nos han pasado con el CODIRCO, que nos llevó a recorrer la zona de las explotaciones petroleras para mostrarnos que estaba todo fantástico, hasta que también, no sé si fue un error o una cuestión voluntaria, la del chofer de la combi, que nos hizo pasar por un lugar donde claramente se veían que estaban los derrames. Y después esa otra señora que mientras preparaba el café nos contaba que hacía un rato habían estado un grupo de políticos que después descubrimos que eran legisladores, que eran los que venían a buscar algún retorno en el mismo lugar donde estábamos nosotros. Entonces, todas estas cosas nos pasaron. No nos contó nadie esto. Y ahora, tanto tiempo después, viendo el deterioro que existe en muchas fuentes de agua, es difícil creer. Es difícil creer que se vaya a resolver esto, ¿no? Algún día. Y que no terminemos quedándonos sin agua del todo. Pero bueno, eso es la cuestión de los discursos, ¿no? Es la cuestión de un poco lo que recién decía